Pues entonces vámonos a eso. La clásica imagen de Dios con toda su ira, ¿no? Bueno, es que, como les había comentado, ¿no? Era desde el principio del curso, nos hemos estado clavando mucho de manera muy específica en lo egipcio y ahora pues hemos estado platicando mucho de lo hebreo. Pues todo esto para llegar a Mesopotamia, a donde este pueblo hebreo, sea quien sea, los hicsos, los hebreos con ideas egipcias, llegan a un Medio Oriente en el que se empieza a construir la idea de monoteísmo que nos rige básicamente hasta hoy. Entonces, pues es muy importante ver cómo se va formando la idea monoteísta, que la idea monoteísta incluye muchas cosas, no solamente incluye la idea de solo hay un Dios, que eso en una de esas acaba siendo lo más irrelevante del monoteísmo, por extraño que parezca. Eh, Porque de pronto, y estoy seguro que de manera muy particular en este grupo, ya tendríamos que entender que sea que hablemos de Dios o de dioses o cualquier otra mitología o de chakras, estamos hablando de símbolos con los que tratamos de entender lo inexplicable, es decir, ese misterio al que llamamos Dios, ¿no? Que es lo primero que tenemos que asumir, ¿no? Dios es el nombre que le damos a un misterio. Dicho de otra forma, Dios es una palabra que usamos para tratar de referirnos a algo que no sabemos qué es. Hace algunos cursos, creo que sí los di con todos los que están aquí, bueno, cuando hablábamos de los relatos creacionistas y demás mitos sobre el origen, me gusta mucho el relato taoísta, porque el relato taoísta es muy misterioso, ¿no? Pero te dice, antes que existieran el cielo y la tierra, ya existía una nada insondable que lo contenía todo y de la que surge todo, y que es el origen de todo. Todo esto lo escribe Lao Tse, y termina diciendo, no sé su nombre, pero lo llamo Tao. O sea, te habla de, antes que existiera cualquier otra cosa y el cielo y la tierra, ya había algo misterioso, vacío, que lo contenía todo, del que surge todo, pero en lugar de decir, en lugar de pretender que sabe qué es ese algo, porque cuando el mito sobre el origen te dice, ah, y eso es Dios, o de ahí Dios hizo el mundo, es un engaño para nuestra mente, para pretender que conocemos algo que es incognoscible, ¿no? El relato que hace Lao Tse es muy bonito para mí por esa humildad que es, pues sí, o sea, antes que todo lo que vemos, pues ya existía algo, que es como obvio, no es como decir todo lo que conocemos surgió de otra cosa, porque nada surge por generación espontánea, nada surge de la nada, aunque justo el relato creacionista monoteísta es lo que te va a decir, todo surge de la nada. Pero bueno, dice Lao Tse, antes que existiera todo lo que hoy existe y todo lo que podemos ver, percibir, sentir, etcétera, existía algo, una nada, un caos. No sé qué es, no sé cómo se llama, pero le llamo Tao, que es una forma de decirte, antes de que existiera todo, lo que existía era una cosa misteriosa de la que todo surgió. No tengo idea lo que es. Le voy a decir Tao para decirle de alguna forma, pero le podemos decir como sea. Le podemos decir Dios, ¿no? Que al final también hay que asumir, bueno, la tradición hebrea de hecho lo va a acabar asumiendo muy bien. Algo fundamental en la tradición hebrea es que no debes mencionar el nombre de Dios. No debes escribir a Dios, no debes representarlo bajo ninguna circunstancia, con ninguna imagen, ni siquiera debes pronunciar su nombre, porque de hecho Dios tiene un nombre secreto que nadie conoce. Que es una forma de envolver este misterio, ¿no? Y al final de decir, pues no, yo de Dios no sé absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, darle un nombre al misterio, sea Tao, sea Dios, engaña a tu mente un poquito y te hace pensar que sabes algo que es imposible que sepas, ¿no? Pero bueno, entonces, el monoteísmo, por supuesto, incluye la idea de solo hay un Dios, pero entonces decíamos, sabemos que Dios, dioses o cualquier otra cosa son símbolos construidos por humanos para hacernos pensar a nosotros mismos que conocemos un misterio inconocido. Por eso les digo que lo más irrelevante del monoteísmo es que te digan, de muchos dioses pasamos a solo hay un Dios. Es la parte más superficial del monoteísmo, aunque sea la base. Más importante que el decir solo hay un Dios es el concepto
o la serie de conceptos que construimos los seres humanos y le atribuimos a este Dios. Y entonces ya la cosa se empieza a poner más interesante y más complicada y más misteriosa todavía. Primer concepto fundamental de Dios. Dios es eterno. O sea, es el Dios de la construcción monoteísta tiene una característica fundamental que no tenía ningún Dios del politeísmo. Dios es eterno. La eternidad es una dimensión que es lo que se contrapone al tiempo. Es decir, eternidad es lo contrario de tiempo, ¿no? Tiempo, tenemos muy claro, es un transcurrir. Lo podemos ubicar con una línea recta. El pasado, presente, futuro. La eternidad no existe el transcurrir, ¿no? Todo existe, es simbólico decir que todo existe al mismo tiempo, porque justo la eternidad es la ausencia de tiempo. Los dioses de las otras tradiciones paganas y politeístas no son eternos. La mejor forma de entenderlo para mí siempre han sido los dioses griegos. Los dioses griegos no son eternos, son inmortales. Parece lo mismo, pero no lo es. Inmortal significa que Zeus, que Apolo, que Hera, que quien ustedes me digan, vivirá para siempre. Vivirá miles y miles y miles y miles y miles de años. Pero ese es el concepto fundamental. Miles y miles y miles de años. Es decir, estos dioses griegos, o los dioses sumerios, los dioses acadios, los dioses fenicios, romanos, ven pasar el tiempo, experimentan el transcurrir del tiempo, lo cual solo nos puede llevar al concepto de el aburrimiento divino, ¿no? O sea, si tú existes miles y miles y miles de años, existes desde que te acuerdas y existirás más allá de lo que tu mente es capaz de concebir. Eso es la inmortalidad. Si lo piensan, ni siquiera parece algo bueno. De hecho, hay un cuento muy bonito de Jorge Luis Borges, ¿no? El Inmortal, que lo explica de una manera muy bonita. Pues te habla de un hombre que se lanza a buscar un mito, se lanza a buscar la aldea de los inmortales, ¿no? Borges nunca explica mucho, no solamente es, este hombre está buscando la aldea de las inmortales, mucha gente se ha perdido buscando, okay. Es un hombre que está buscando la aldea de los inmortales, convencido además, y claro, para su búsqueda y tratando de saber qué está buscando, pues que esta aldea de los inmortales tiene que ser, perdón, la ciudad, ¿no? La ciudad de los inmortales, pues tiene que ser un lugar precioso, glorioso, enorme, gigantesco. Y claro, los inmortales han tenido tiempo de descubrirlo todo, de hacerlo todo, de construirlo todo. La ciudad de los inmortales tiene que ser una cosa gloriosa. Entonces el personaje del cuento la busca por todos lados, no la encuentra, no la encuentra, no la encuentra. Obviamente se enfrenta a conflictos, problemas, batallas y de pronto está herido, hambriento, sediento, al borde de la muerte por inanición. Logra llegar arrastrándose hasta un río, tiene esperanza, hay agua, se la bebe, se recupera. Después de beber el agua, sigue su camino y llega a una aldea, llega a la aldea de los trogloditas. Y te los describe Borges como humanos, pero pequeños, deformes, enanos, salvajes, agrestes, feos, que viven en una aldea desolada, sin chistes, sin gracia, en la que no hay nada, todo en un estado espantoso, ¿no? La aldea de los trogloditas. Y este hombre ahí pues dice, que me den datos y me voy corriendo de aquí, que me digan cómo llegar a la ciudad de los inmortales, y obviamente cuento corto, pues resulta que es justo donde está. Esa aldea de los trogloditas, de esos seres tan deformes, tan terribles, que tienen una aldea en la que no hay nada, esa es la ciudad de los inmortales. Y claro, el planteamiento de Borges, a través de los trogloditas al personaje, pues es que justo somos inmortales. Y dice este hombre, claro, pero han tenido todo el tiempo del mundo para hacer todo, crear todo, construir todo, descubrir todo. Y la respuesta es sí, 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 hemos tenido todo el tiempo del mundo y lo seguiremos teniendo. Es decir, no hay prisa. Cualquier cosa que podamos descubrir, crear, construir, imaginar, así como tú dices, no hay prisa. Puede ser mañana, puede ser en 1000 años, puede ser en 10.000 años, porque somos inmortales. Es decir, la inmortalidad es una hueva cósmica, como quien dice, ¿no? Es lo que te plantea
Borges, y es lo que te plantea en general la mitología griega. Los dioses griegos viven en el hastío absoluto porque son inmortales. Ven transcurrir todos los años, los miles y miles de años. Dios, el Dios monoteísta, no transcurre en el tiempo, es eterno. Ni siquiera sabe lo que es el tiempo. El tiempo es una dimensión humana. Dios es la eternidad. Ni siquiera es todo el tiempo del mundo junto. Es algo que nuestra mente no concibe, ¿no? Es la ausencia de tiempo. Entonces, claro, por eso les digo que lo importante del monoteísmo al final no es la idea, que es muy simple, de varios dioses a uno, sino todas las construcciones, todas las abstracciones filosóficas y metafísicas que le adjudicamos al dios monoteísta. Esa es la verdadera construcción fascinante que se va a dar en el Medio Oriente en un proceso muy largo. O sea, a partir de esta clase, cuando entramos a esta construcción del monoteísmo en Medio Oriente, vamos a ir y venir por muchas culturas. Tendremos que volver a algunos detalles egipcios, tendremos que volver a algunos detalles hebreos, comentaremos algunos detalles persas, desde luego veremos muchos detalles griegos, entonces iremos saltando a otras culturas, pero todo va a ser ya girando en torno a la construcción del monoteísmo. La construcción del monoteísmo es compleja. Por un lado, el pueblo hebreo ya es muy monoteísta en el siglo VI antes de Cristo. El pueblo, el imperio que invade la zona donde viven los hebreos, el imperio persa, también llega ya con una religión monoteísta. Entonces se van a juntar el monoteísmo hebreo, que a su vez tiene mucha influencia egipcia, con el monoteísmo que traen los persas. Obviamente las ideas persas y hebreas se van a mezclar muchísimo en tiempos del Imperio Persa. Estamos hablando entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo IV, tiempos de Alejandro. Y luego, después de Alejandro, pasa lo mismo, es decir, bajo dominio persa, y me fui al final, ya ven que siempre me pasa, pero me voy a mapita para que esto nos quede claro como pocas cosas, ¿no? Esto que vemos aquí es el Imperio Persa en su momento de máxima expansión, ¿no? El Imperio Persa, que tiene su origen, pues aquí donde dicen grandote Persia, es el núcleo original del Imperio Persa, pero que digamos, aquí nace alrededor del año 800 antes de Cristo, es el llamado Imperio Aqueménida, pero que ya en el siglo VI antes de Cristo empieza su gran expansión hacia el este, pues va a llegar casi hasta la frontera con Tíbet, y por el sureste, pues llega hasta la India, y luego en su gran expansión hacia el occidente invade toda la zona de Mesopotamia, la zona judía, llegaron a invadir Egipto y pues toda la zona de la cultura griega. Este es el imperio persa del siglo VI antes de Cristo, hasta que lo conquista Alejandro, ¿no? En el 330 antes de Cristo, más o menos. Entonces, durante los 250 años más o menos que el imperio persa abarcó todo esto, pues obviamente en esta zona del Medio Oriente es donde está el pueblo, o donde se mueve el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo nunca deja de moverse. Parece que para eso los eligió Dios, ¿no? Para ser el nómada eterno. El pueblo hebreo que se mueve en esta zona del Medio Oriente, pues se mueve en este Medio Oriente del que ellos ya traen ideas egipcias, donde tienen sus propias ideas, ¿no? De origen, más las ideas egipcias, más las ideas y los textos de Mesopotamia, y pues todo esto le empiezan a dar forma a su religión y a sus escrituras, precisamente bajo el dominio persa, que además tienen otra religión monoteísta, entonces tendría sentido pensar que ahí se va mezclando todo. Y luego este imperio persa es el que es... ay Dios. Eso, conquistado por Alejandro. Y lo que vemos aquí, pues es todo lo que domina Alejandro. Que si bien Alejandro, pues el imperio de Alejandro duró lo que duró Alejandro, ¿no? No logro ver la pantalla de tu exposición, dice Esperanza, perdón. ¿Los demás sí ven mi pantalla? Porque digo, estoy compartiendo pantalla, entonces, Yo la veo ¿sí? perfecto. Sí, Todo el mundo perfecto. ve. Sí, Entonces, perfecto. pues no sé. Bien, perfecto. Sí, hay una parte del lado izquierdo de arriba que dice intercambiar
bueno, donde dice intercambiar cámara y todo eso, hay otro botoncito donde dice permitir compartir pantalla. O sea, ella lo tienen que activar. Exacto, sí es lo que yo entiendo, ¿no? Que Esperanza tiene que permitir que comparta la pantalla, ¿no? Ah, Entonces, ok, gracias. Ahorita lo cheque. muy bien, muy bien. Claro que sí. Bueno, entonces, si bien el imperio de Alejandro como tal dura 10 años, cuando Alejandro muere, sus generales se reparten los restos, pero diferentes dinastías griegas siguieron dominando toda esta zona del mundo hasta el primer siglo antes de Cristo. Entonces, sí hablamos de que pues todo esto es una zona de imperios bajo dominio griego, desde el 323 que muere Alejandro hasta tiempos de Jesús. Entonces, primero bajo influencia persa y luego bajo influencia griega, pues en la zona del Medio Oriente es en la que se van construyendo todos estos monoteísmos. Lo cual nos lleva a que evidentemente, ¿no?, a esta tradición religiosa monoteísta que ya tiene las ideas propias de los hebreos, con su influencia egipcia, con su influencia de Mesopotamia, con su influencia persa, y todo esto se sigue desarrollando en la época en la que se termina de desarrollar la escritura bíblica, bajo dominio griego, bajo el dominio de una cultura griega que ya pasó por sus mejores momentos filosóficos, es decir, que ya existió y ya dejaron escuela y tradición filosófica Aristóteles, Platón, Parménides, Pitágoras, los grandes genios de la filosofía griega. Y esto va a ser muy interesante porque bajo tiempos de Alejandro, los hebreos se acercaron mucho a la filosofía griega y los filósofos griegos se acercaban mucho a los sabios de la religión judía. Entonces se da una mezcla muy interesante. Hay muchos filósofos judíos que tienen una filosofía de tipo griego. Y claro, ya que el fundamento de toda la identidad judía gira en torno a su concepto de Dios, obviamente, pues van a usar la filosofía griega para explicar a su Dios. Y claro, ahí tenemos a gigantes como Platón y Aristóteles y Pitágoras, que justo hablan de Dios todo el tiempo, aunque no le llamen Dios. Entonces, toda la construcción teológica de los judíos va a incorporar mucho elemento griego. Luego va a haber conflictos entre el pueblo hebreo y los griegos y gran parte de estos constructos teológicos inspirados en los griegos no van a perdurar tanto en el judaísmo, aunque grandes filósofos judíos reconocidos como tales hasta la fecha son absolutamente griegos, ¿no? Pero la tradición cristiana, que claro, hay que ubicar, la tradición cristiana se construye directamente de la tradición judía. Esa es la primera raíz fundamentalísima del cristianismo, pues es toda la tradición hebrea con todo lo que eso incluye para ese entonces, ¿no? Que ya incluye justo lo persa, lo mesopotámico, lo egipcio. Y la otra gran raíz de la tradición cristiana va a ser precisamente la filosofía griega. Recordemos finalmente que la tradición cristiana se empieza a construir acá en el Medio Oriente. Y cuando digo construir, aquí hay que distinguir dos cosas muy importantes del cristianismo. Una cosa es la enseñanza de Jesús, punto y aparte, de las construcciones teológicas que se hacen, según esto, en base a la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de Jesús tienen muy poco carácter griego. Jesús es de cabo a rabo judío, ¿no? Judío con discípulos judíos, la forma en que, bueno, el público al que le habla, la forma en que habla, las parábolas que usa, son de un carácter absolutamente judío. Pero la enseñanza de Jesús la empiezan a escribir discípulos griegos, como San Lucas y Saulo de Tarso, San Pablo. Entonces, por eso tenemos estas dos grandes raíces, ¿no? Toda la tradición judía de la que viene realmente el cristianismo, pero cómo este cristianismo empieza a escribir sus evangelios en manos de griegos que traen una cultura griega, con filosofía griega, que además hablan, escriben y piensan en griego. Y como además ya el gran desarrollo del cristianismo se hace, pues siendo esto el imperio romano, las grandes, cuando ya se empiezan a convocar a concilios y ya auspiciados por el imperio a partir del año 313, pues todas las grandes construcciones teológicas que se harán del cristianismo, con base en las enseñanzas de Jesús, pues las hacen teólogos que son filósofos de corte griego. Entonces,
la construcción del monoteísmo y del concepto de Dios del monoteísmo empieza con el pueblo hebreo, tiene mucha influencia egipcia, tiene mucha influencia persa, luego tendrá algo de influencia griega, y cuando el cristianismo retoma todo eso, a un judaísmo que ya ha sincretizado todo eso, el cristianismo le agrega todo el componente griego. Claro, aquí es muy importante, cuando decimos que el monoteísmo tiene un gran origen griego, evidentemente no nos referimos a la religión griega, que esa es abiertamente politeísta, sino precisamente a la filosofía griega, particularmente a la filosofía de Aristóteles y de Platón. Entonces, bueno, el constructo monoteísta en ese sentido pues es amplísimo, ¿no? En fin, déjenme regreso entonces a dónde estábamos. Era básicamente esta imagen de Dios enojado. En fin, cualquier cosa, duda, sugerencia, queja, por favor, no olviden detenerme. Entonces, construcción del monoteísmo. Va de nuevo, no es únicamente decir solo hay un Dios, me parece el paso más simple, sino las atribuciones de Dios. Entonces, la eternidad, como la tal vez, bueno, es difícil hablar de una principal atribución de Dios, todas las atribuciones de Dios tienen que ser igual de importantes. Si Dios es eterno, implica Dios no transcurre en el tiempo y de hecho no tiene nada que ver con el tiempo. Lo cual nos lleva a la contraparte fundamental. Dios, además de eterno, es infinito. Es decir, así como no tiene nada que ver con el tiempo, tampoco tiene nada que ver con el espacio. Dios está en todos lados, lo cual es todo un concepto. Los dioses paganos de los politeísmos antiguos no están en todos lados. Siempre tienen métodos para espiar a los, tienen una gran capacidad de observarlo todo. Te pueden estar viendo en cualquier momento, pero no están en todos lados, no lo ven todo y lo saben todo y lo conocen todo. Los dioses griegos te lo deja muy claro, la idea de la Odisea, tienen que estarse asomando, ¿no?, desde el Olimpo, y tienen que estar en las alturas para observar bien, y tienen ahí sus teatros donde ellos mueven a las figuras humanas, o los dioses de Mesopotamia, que tienen una jurisdicción territorial a ese nivel, ¿no? Es el dios Marduk de Babilonia, pues no sabe lo que está pasando en Canaán, pues él no es dios de Canaán. Entonces estaba muy claro que los dioses, antes de la construcción monoteísta, están limitados en el tiempo, pero también en el espacio. La gran construcción cultural que se va a ir haciendo con el concepto del dios monoteísta, entonces es eterno, no tiene nada que ver con el tiempo, es infinito, no tiene nada que ver con el espacio. Lo cual ya implica, por lógica, si no tiene nada que ver ni con el tiempo ni con el espacio, tampoco tiene nada que ver ni con la materia ni con la energía. Porque la materia y la energía transcurren en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, esto ya es una construcción abstracta de Dios complejísima. No toda es directamente una creación del pueblo hebreo, pero aquí empieza, ¿no? Les digo, es desde este siglo VI antes de Cristo que los hebreos empiezan ya a dejar una escritura plasmada, hasta el siglo IV después de Cristo, que es cuando se dan los primeros grandes concilios de la Iglesia, donde se generan los grandes conceptos teológicos de Dios. Nos hablamos de una construcción que se lleva 1000 años, pero bueno, una construcción complejísima a lo largo de 1000 años, ¿no? Entonces, es eterno, es infinito. Estas cualidades, yo digo que son las más importantes porque según yo de estas se derivan todas las demás. Bueno, en realidad todas van de la mano. El tema de que Dios, al ser eterno y al ser infinito, tiene otra capacidad que no tenía ningún Dios del pasado. Dios es omnipotente. Omnipotente, dimensionémoslo en toda su gloria, ¿no? Lo puede todo. Y lo puede todo sin trabajo. O sea, no le cuesta trabajo hacer nada. A ver, si Dios crea con su voluntad a través de la palabra, Dios destruye con su voluntad a través de la palabra, es lo necesario, ¿no? Muy importante porque luego ya las construcciones más coloquiales, ¿no?, del cristianismo. El cristianismo está sustentado en una idea fundamental, que es de lo que empieza a hablar Jesús al principio de su enseñanza, el fin del mundo. Un fin del mundo muy mal entendido, creo yo, pero bueno, el fin del mundo. Y de ahí nos quedó esta idea de la batalla final, ¿no? Entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Y hasta nos imaginamos que esa batalla en realidad puede ser una batalla. Es decir, que de verdad hay una lucha, ¿no? Que Dios tiene que
hacer, aunque sea así, un poquito de esfuerzo para derrotar al mal, lo cual no tiene el menor sentido. Si es omnipotente, justo, es un concepto de un poder absoluto, a grado tal que todo lo que Dios puede hacer y deshacer ni siquiera le implica esfuerzo. O sea, no existe, Dios no hace esfuerzo. Que a ver, en los relatos mitológicos de los politeísmos paganos de antes de este constructo monoteísta, los dioses luchan contra el caos. Y justo estas escrituras, estos mitos que hablan de grandes confrontaciones de los dioses contra el caos, de Marduk contra el caos. Bueno, la propia Biblia tiene ahí un relato muy de esta época, que es el pleito, pero no es Dios, es uno de los profetas, nunca me acuerdo cuál, contra Leviatán, un gran monstruo bíblico que sale del mar con 1000 brazos. Es decir, los relatos paganos politeístas sí que hablan de dioses que luchan. Los propios dioses olímpicos griegos luchan o mandan a luchar a los héroes. Entonces el concepto de lucha está implícito. Dios no lucha. De hecho es curioso porque si seguimos el relato bíblico del Génesis y del Éxodo, podemos integrar un concepto lucha en el Génesis cuando aparece la serpiente y la serpiente tienta a la primer pareja. Y ahí viene una lucha, pero esa lucha no tiene nada que ver con Dios, esa lucha se da en la mente de esta primer pareja humana, es la tentación, cumplir o no cumplir, pues es una lucha, y ay, en la madre, es que tengo que obedecer, pero tengo la facultad de no obedecer, entonces para obedecer tengo que hacer una lucha y para desobedecer aparentemente también. Dios nunca se mete en esa lucha. Incluso cuando finalmente Dios expulsa a la pareja humana del paraíso, te cuenta el propio Génesis que Dios se queda dialogando, ya que no hay nadie más, es o con él mismo o con la serpiente, no hay de otra, y es un diálogo. Dios no lucha, no hay menor posibilidad, ¿no?, de que Dios luche. Entonces a eso se refiere su omnipotencia. Derivado de que no ocupa lugar en el tiempo ni en el espacio, también viene la llamada omnipresencia. Es decir, Dios está en todos lados. La omnipresencia en realidad tiene un doble significado. En general entendemos, Dios está en todos lados. No solamente se refiere a que Dios está aquí, 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 en todos lados, aquí, en todos los continentes, en todos los mares. Se tendría que referir a que Dios está en cada partícula de la existencia, pero ya que es omnipresente, es una presencia total, evidentemente no se limita al espacio. Dios está en todos lados. Incluye el tiempo. Dios está en todos los tiempos al mismo tiempo. Si Dios está aquí en el pasado y en el futuro. Entonces, la omnipresencia es un tema muy complicado porque va a luchar racionalmente en la mente de los humanos con otro concepto fundamental que en general se le atribuye al Dios monoteísta y es el dotar al ser humano de libre albedrío. Y digo que lucha porque, por un lado, tenemos este concepto, tenemos libre albedrío. Dios nos hizo libres y nosotros elegimos. Por eso nosotros tenemos conflicto, porque nosotros tenemos que elegir, ¿no? Entonces, el libre albedrío como concepto, pues justo nos da esta ilusión de decir, somos libres, podemos hacer lo que se nos dé la gana, podemos tomar decisiones y de las decisiones que tomemos dependerá lo que pase en nuestras vidas, que si bien ese es un concepto que también tienen los pueblos antiguos, está muy claro, acto, consecuencia, causa, efecto. Sin embargo, en general plantean que los dioses son los amos del destino, todos los seres humanos son algo así como títeres. Al ser humano, los seres humanos que van creando el constructo monoteísta también construyen el tema de la libertad. Y entonces soy libre de hacer lo que quiera, mis decisiones tendrán consecuencias, no solamente en lo que me pasa en la vida, porque el concepto monoteísta también incluye que Dios, al ser eterno, infinito, omnipotente y omnipresente, pues Dios está antes de tu nacimiento y después de tu muerte. Dios tiene una potestad más allá de esta dimensión humana. Y entonces a este Dios monoteísta se le atribuye algo que tampoco era muy común antes, aunque ya lo podemos ver en Egipto, el tema de un Dios que ya introduce una dimensión moral.
Entonces, tu libre albedrío se desarrolla precisamente en esta dimensión moral, en la que Dios de alguna forma le ha puesto al mundo, y te lo hace saber a ti a través de la razón y la revelación, un reglamento. Tú puedes no cumplir con el reglamento, ¿no? Ahí entraría tu libre albedrío. Tú puedes no hacer lo que Dios pide de ti, pero habrá consecuencias, porque entonces habrá un juicio moral y Dios te va a dar premio o castigo. Entonces, ese es el constructo básico de la libertad, ¿no? La idea de que podemos elegir nuestros actos, podemos decidir lo que hacemos. De hecho, cada cosa que hacemos en nuestra vida depende de una elección, según el discurso de libre albedrío. Y de lo que hagas, pues Dios te juzgará y a ver cómo te va con ese juicio. Sin embargo, la omnipresencia de Dios, sobre todo la omnipresencia en el tiempo, parece luchar mucho contra el libre albedrío, porque es como decir, a ver, tú estás aquí hoy, tú solo vives en este espacio y en este tiempo, estás aquí y ahora, ¿no? Y aquí y ahora tienes que tomar decisiones. Pero claro, si Dios está en todos los momentos, Dios ya sabe qué decisión tomaste. Dios ya sabe todas las consecuencias derivadas de tu decisión. Dios ya sabe todas las decisiones que tú tomarás toda tu vida, con todas las consecuencias derivadas de todas esas decisiones. Es decir, Dios ya sabe todo el camino que eliges hasta que mueres. Lo cual, de alguna forma, nos lleva a asumir, ya incluimos el concepto juicio y condena o premio, quiere decir que Dios ya sabe si tú te condenas. Quiere decir que Dios ya sabe qué elecciones tomaste y ya sabe que tomaste las elecciones que te van a llevar a la condena. Lo cual quiere decir que Dios ya sabe desde ahora si tú te vas a ir al infierno. Más allá, quiere decir que Dios sabe desde tu nacimiento toda tu vida y ya sabe si te vas a ir al infierno. Más allá, ya que lo sabe todo y está en todo momento, desde antes de que tus tatarabuelos se conozcan, Dios ya sabe que todos tus tatarabuelos se conocerán y todos tus bisabuelos y abuelos y tus padres y tú nacerás. Y desde siempre, desde el inicio de los tiempos, desde antes de que tú seas una posibilidad, Dios ya sabe que vas a existir, te vas a morir y te vas a ir al infierno por las decisiones que tomaste. Y eso de pronto puede chocar con la idea de libre albedrío. Porque bueno, si Dios ya lo sabe todo, ¿dónde está mi libre albedrío? Lo cual nos puede llevar a pensar que el libre albedrío es una ilusión. Esto no se meten tanto los pensadores judíos, eso va a ser un gran tema para los filósofos cristianos de los primeros siglos. Y el que más se mete de lleno a este tema, por supuesto, es Agustín de Hipona. San Agustín se mete al tema de la omnipresencia, deja muy claro que Dios ya conoce hoy todas tus acciones, todas tus decisiones, todas tus consecuencias, todos tus resultados, y por lo tanto, sí, Dios ya sabe hoy si tú te vas a condenar. Pero, precisamente expone todo esto para decir, esto no choca contra el libre albedrío, ¿no? Dios te hizo libre de que tú tomes tus decisiones, solo que Él ya sabe todas las decisiones que tomaste. Entonces, no es que Dios te haya predestinado. No es que exista un destino y tú seas un títere. Dios te hace absolutamente libre, solo que Él está aquí y está en el momento de tu muerte y Él ya sabe cuáles fueron tus últimas decisiones y Él ya sabe que tú te condenaste. De alguna forma, esa explicación que da Agustín hace que la omnipresencia de Dios no choque con el libre albedrío humano, porque básicamente es como decirte, a ver, no es que Dios elija por ti, es que Dios ya vio el final de la película, ¿no? Es como si ustedes y yo vamos mañana al cine a ver una película que yo ya me sé, yo ya sé todo lo que va a pasar, y yo ya sé en qué va a terminar la vida de cada protagonista de la película, no porque yo lo haya decidido, no porque yo altere su libre albedrío, sino porque yo ya me sé la película. Entonces digamos que de esta forma es como Agustín logra conciliar la omnipresencia de Dios con tu libre albedrío. Lo que choca ahí entonces, pero es un concepto que los judíos no tenían, es el amor inconmensurable de Dios. Porque si Dios tiene, es decir, si Dios tiene un amor inconmensurable, entonces, ok, ya entendí. Dios no alteró mi libre albedrío.
Dios no tomó mis decisiones. Él simplemente ya sabe el resultado de mis decisiones. Y de hecho, como me da libre albedrío, no interviene en mi toma de decisiones, respeta mi libre albedrío, incluso sabiendo que usándolo me voy a ir al infierno. Entonces ya, el libre albedrío y la omnipresencia ya pueden convivir juntos. El amor inconmensurable es lo que aquí se pone en una duda tremenda, ¿no? Porque es bueno, pues desde que naces Dios ya sabe que te vas a ir al infierno, pero pues te deja nacer para que vivas la vida, sufras en ella y te condenes. Pero bueno, esa es otra historia. Pero nada más para que veamos cómo el concepto del Dios teísta es tan amplio que va a generar 1000 años, 2000 años de discusiones filosóficas, ¿no? Entonces, es eterno, va más allá del tiempo. Es infinito, va más allá del espacio. Es omnipotente, tiene un poder absoluto a grado tal que las cosas ni siquiera le implican esfuerzo ni trabajo. Es omnipresente, justo referido al tiempo y al espacio. Por lo tanto, es omnisciente. Igual ser omnipresente, la omnisciencia va de la mano. Es decir, lo sabe todo. Absolutamente todo. Lo cual luego en el discurso culposo, muy judío y luego bien cristiano, nos lleva a otro tipo de conflictos, ¿no? Como Dios sabe todo, incluso lo que piensas. Y dices, chale, o sea, es que me está espiando hasta en lo más profundo de mi inconsciente. Sí. Más grave aún, cuando ya una tradición monoteísta cristiana te dice, no solamente es pecado hacer malos actos, es pecado tener malos pensamientos y Dios conoce tus pensamientos. Lo cual, bueno, ya también te lleva a una construcción de miedo, ¿no? Al Dios monoteísta hay que tenerle mucho miedo. Es más poderoso que todos los dioses politeístas y paganos juntos y te ve en todos lados y sabe hasta lo que piensas. Pero bueno, la omnisciencia pues viene de la mano de la omnipresencia, porque si Dios está en todos lados, también está en tu mente. Entonces tenemos, es eterno, es infinito, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Y la gran cualidad que le otorga el judaísmo a su Dios monoteísta, que hereda de forma muy clara el Islam, y el cristianismo es más dudosa porque es la unicidad. O sea, no solamente hay un solo Dios, sino que Dios es uno y único y absoluto. La unicidad de Dios se refiere, por un lado, a que es uno y es un uno indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible refiriéndote a Dios? Pues de entrada, y eso luego será una gran discusión del Islam, pues será, bueno, del judaísmo es, de entrada no tiene hijos, ¿verdad? Es indivisible, pues no tiene hijos. Lo cual nos lleva, por supuesto, a que el concepto de trinidad que desarrolla el cristianismo, bajo el concepto de la unicidad, que es tan común del judaísmo y del Islam, pues me embona, ¿no? A ver, si son tres, son tres. Si es uno, es uno. Eso de que son tres y es uno. Pero es que, bueno, el tres en uno es una construcción complejísima de teólogos filósofos griegos, bueno, de corte griego, ¿no? Prácticamente podremos ver al final de este curso cómo, de hecho, pero según cómo construyas tú estos constructos en tu mente, de pronto la Trinidad es la única forma de entender la unicidad de Dios. Es decir, que la Trinidad del cristianismo no solamente no niega la unicidad, sino que la deja clara como pocas cosas. Pero esto nos lleva a otros constructos o a otros conflictos más, ¿no? Porque si Dios es todo lo que ya dijimos, ¿no? Es eterno, es infinito, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Dicho de otra forma, con todas estas características, esto nos lleva a una pregunta. Dios existe, eso ni siquiera se cuestiona. Eso empieza a cuestionar muchísimo después, pero muchísimo después, siglo XVIII, ¿no? Dios existe, eso se da por hecho. La gran pregunta es, con todas las cualidades y características que tiene Dios, ¿Dios existe? Está claro, no se cuestiona, es un hecho. ¿Puede existir algo además de Dios? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Dios existe, lo damos por hecho. La gran pregunta es, ¿puede haber algo más? ¿Puede haber Dios? ¿Puede existir Dios y
alguna otra cosa? Y la respuesta evidente es no, si tenemos todas las demás atribuciones de Dios. Porque si existe algo que no es Dios, pues ahí se acabó la eternidad, la infinitud, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y todo. Eso quiere decir, ok, entonces no puede existir nada que no sea Dios. Entonces no solamente es que Dios existe, sino que todo lo que existe es Dios. Todo lo que existe está contenido, incluido en Dios. Entonces la unicidad se refiere sobre todo a eso. Lo cual nos lleva a otro tema, ok, asumiendo la unicidad de Dios. Solo hay un Dios y Dios es uno. Y Dios es indivisible. Y Dios existe y es todo lo que existe y no existe nada que no sea Dios. Ok, siguiente pregunta. ¿Yo existo? Dada la pregunta, ¿no? ¿Yo existo? Pues prácticamente trae implícita la respuesta, ¿no? Si hay una conciencia que se puede preguntar, ¿yo existo? Pues existes, ¿no? Entonces, ¿yo existo? Y la respuesta aparentemente es sí. Ok. ¿Puede haber algo además de Dios? No. Ok. ¿Yo existo? Sí. Bueno, entonces, yo soy Dios. Entonces, cualquier teólogo cristiano te diría, no, a ver, no te confundas, tú no eres Dios. Y dices, ok, entonces, ¿yo qué soy? No, pues tú eres la creación de Dios. Y todo teólogo cristiano y casi todos los teólogos judíos te dirán, la creación de Dios y Dios no son lo mismo. Ok, entonces yo no soy Dios. No. Entonces existe algo que no es Dios. En la madre. No puede existir nada que no sea Dios. Ah, entonces yo existo. No, pues sí, entonces soy Dios. No, eres su creación. Entonces la creación de Dios y Dios no son lo mismo. No son lo mismo. Ah, entonces la creación de Dios y Dios son distintos. Sí, son distintos. Ok, entonces la creación de Dios y Dios están separados. Sí, y la unicidad. Aquí, o sea, de este loop no se sale nunca. Bueno, sí. De hecho, este loop tiene una sola salida y es, sí, tú eres Dios. Ah, claro, yo soy parte de Dios. No, Dios es único. Unicidad indivisible. No puedes ser parte de Dios. Si eres parte de Dios, eres la totalidad de Dios. Puta, y entonces, o sea, como, claro, todas las versiones místicas de judaísmo, cristianismo e islam no pueden más que llegar a esto. No pueden más que llegar a, pues sí, tú eres Dios y como Dios no tiene partes, no eres una parte de Dios, eres la totalidad, que parece una parte, porque, claro, así como podemos decir Dios es unicidad absoluta, claro, Dios es abstracto, claro que podemos pensar en Él como unicidad, eh, sin tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía, pues, clarísimo, ¿no? Pero entonces yo soy la creación de Dios, ajá, y yo también soy unicidad, sí, unicidad sería lo contrario a fragmentación, pero nosotros, los seres humanos, sí que parecemos fragmentados, ¿no? Es decir, pues ahorita está cada uno de ustedes y yo, cada quien en su casa, ¿no? Así o más fragmentados. Desde el momento en que tenemos un cuerpo, pues el cuerpo parece dividirnos a unos de otros, ¿no? Yo termino aquí, yo no soy tú no eres yo. Entonces, estamos fragmentados, lo cual nos lleva al gran tema, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos la creación de Dios? Porque si Dios es unicidad absoluta, ¿cómo puede su creación estar fragmentada? Las respuestas místicas siempre se van a ir por el tema de decirte, bueno, es que esa fragmentación es ilusoria. El mundo es un sueño. El mundo no existe. El mundo es una ilusión. Porque si no, lo que está comprometido es la unicidad de Dios. Entonces, ese constructo tan importante del Dios monoteísta, que es la unicidad, te lleva a muchos conflictos racionales, desde luego, y pareciera que la única salida de los conflictos a los que te lleva la unicidad de Dios, cuando hay un Dios y una creación de Dios, es asumir que eres parte de Dios y que la fragmentación es ilusoria. Pero las religiones formales nunca les gusta asumir que el ser humano es parte de Dios. Porque claro, partiendo de la unicidad, parte de Dios es una forma de decir totalidad de Dios. Y si tú eres parte de Dios y por lo tanto Dios en su totalidad, lo que ya no viene al caso aquí ni es necesario, es la religión.
¿no? La religión es una forma para que tú te relaciones con Dios. Pero si tú eres parte y por lo tanto totalidad de Dios, ¿por qué necesitarías una persona, un ministro y mucho menos unas leyes y una institución que te permita relacionarte con Dios? Tú no tienes que relacionarte con nadie más que contigo. Y eso, bueno, pues nos lleva a toda la vertiente mística, ¿no? Que iremos explorando también. Pero bueno, por eso les decía que lo menos importante de la construcción monoteísta de Dios, o que de la construcción monoteísta, es que solo hay un Dios, ¿no? Que deja de haber muchos para haber uno. Es lo menos relevante, es lo más superficial. Lo verdaderamente importante y profundo es todo lo demás que hemos estado discutiendo, ¿no? Y bueno, y que todo a este constructo se va haciendo a lo largo de 1000 años, ¿no? Entonces, indaguemos un poquito más sobre esta construcción del monoteísmo en Medio Oriente, un poquito con mapitas y conceptos que ya vimos, nada más para que recordemos lo fundamental de esta construcción, ¿no? Este sería el Medio Oriente en torno a 1500 antes de Cristo, lo que hemos estado platicando, ¿no? Cuando los Ixos, este pueblo de origen semita, que tal vez son o tal vez no los hebreos, yo pienso que sí, pero indemostrable, tanto que sí como que no, pero bueno, que los Ixos, este pueblo semita, que vienen de donde aparentemente son originarios los pueblos semíticos, del sureste de la actual Turquía, ¿no? De esta zona de por acá, Alepo. Estos Ixos es en torno al siglo XVII antes de Cristo, cuando van invadiendo toda esta zona, es en torno al 1600 antes de Cristo, cuando invaden Egipto y lo llegan a dominar incluso por 100 años, y es en torno al 1500 antes de Cristo, cuando estos Ixos son echados del poder y expulsados de Egipto, y es en torno al año 1470 cuando el emperador egipcio, cuando el faraón Tutmosis III, no solamente echa a los Ixos de Egipto, sino que por primera vez Egipto sale de sus tradicionales fronteras y Egipto va a dominar toda esta zona para llegar a este mapa que ya también hemos visto, ¿no? Un Egipto que domina toda la zona tradicional de dominio egipcio, más toda la costa palestina, ¿no? La tierra de Canaán, donde en teoría estarán los hebreos que se han liberado de Egipto, con la contradicción de que los hebreos que se han liberado de Egipto se han instalado en una tierra prometida, en un territorio dominado por Egipto. Lo cual, bueno, pues es un gran fallo histórico en esta narrativa hebrea. Pero bueno, esto nada más para que ubiquemos, ¿no? Entonces, el pueblo hebreo, pues finalmente se va a estar estableciendo en esta zona. Entonces, digamos, un pueblo que trae sus propias tradiciones, que toma tradiciones egipcias, que tendrá tradiciones de los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Bueno, esto que lo habíamos visto, para que no se nos olvide, que claro, entonces, por primera vez en esta época, y gracias a este constante movimiento del pueblo hebreo, lo egipcio va, bueno, el resto del mundo va a llegar a Egipto y Egipto va a llegar al resto del mundo, ¿no? Lo habíamos visto la semana pasada, que dioses como El, Baal o Marduk, que son de la tradición mesopotámica, serán conocidos en Egipto, no muy importantes, pero conocidos, y más importante aún será que cultos egipcios como Amon-Ra e Isis saldrán de Egipto. Isis en particular, para extenderse hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues tenemos esta interacción. Y luego habíamos visto también, es muy importante entender que en torno a 1352 antes de Cristo, pues tenemos al tal Amenofis IV, faraón egipcio que cambia su nombre a Akenatón y que va a tratar de imponer, según cuenta la tradición, una versión monoteísta en Egipto. No es propiamente monoteísta porque Amenofis IV, Akenatón, no va a impedir el culto a otros dioses ni los rituales religiosos de otros dioses, pero ya establece un concepto que sí que es un gran avance al monoteísmo, que es decir, todos los demás dioses pueden ser venerados porque todas son emanaciones y manifestaciones de Amón. Con lo cual te está diciendo, puedes venerar a los demás dioses porque al final son diferentes formas de expresarse del único Dios.
Entonces ya podemos hablar ahí de un concepto monoteísta. Ahora, el tema es que Akenatón, Amenofis IV, es siglo XIV antes de Cristo, es decir, cuando los hicsos ya se fueron. Y si nos quedamos con el relato bíblico, cuando el éxodo ya ocurrió y los hebreos ya se fueron. Esto nos lleva a que tal vez los constructos o las primeras ideas monoteístas que vamos a ver en Egipto con Akenatón, pues tal vez son de influencia semítica, es decir, de influencia ixa hebrea, porque antes de que los pueblos semitas, ixos hebreos, estén en Egipto, nunca hay un intento de monoteísmo, y es después de la incursión de los ixos y los hebreos en Egipto cuando hablamos de monoteísmo. Entonces, en una de esas, la idea monoteísta, pues ya la llevan estos pueblos. Ahora, regresemos al mapa, porque entonces la pregunta sería, ¿y de dónde se la sacaron? O sea, ¿de dónde sacaron la idea monoteísta? Un pueblo que vive en un entorno absolutamente politeísta y pagano. Para mí es una respuesta muy simple, en realidad. Es que, claro, no hay que olvidar que si hablamos de Sumeria, ¿no? Acá al sur de Babilonia, o de Akkad, acá al norte de Babilonia, o de Egipto, o del reino asirio, o del reino hitita, que todos ellos son reinos establecidos, ¿no? Es decir, civilizaciones sedentarias, agrícolas. Todas ellas tienen en común que tienen religión. No hay una sola cultura humana que no la tenga. Y todas las religiones de estos pueblos, hablemos de sumerios, de acadios, de babilonios, de egipcios, de asirios, todos tienen religiones politeístas. ¿Qué tienen en común todos estos pueblos, además de religiones politeístas? Porque son pueblos sedentarios agrícolas. Y algo que ustedes y yo hemos platicado muchísimo en todos los cursos y cuando empezábamos todos los pueblos sedentarios viven de la agricultura y al final lo que hacen es dar explicaciones divinas, simbólicas, metafísicas de todo aquello que no, de todas las fuerzas de la naturaleza que no comprenden, de todo lo involucrado en el ciclo agrícola, como la tierra, el sol, el agua, la lluvia, la evaporación. O sea, hay hasta dioses de la evaporación. Pero claro, es decir, toda fuerza natural involucrada en el ciclo agrícola de alguna forma está representada con símbolos de divinidad por estos pueblos, ¿no? Entonces, todos los pueblos sedentarios son agrícolas y todos los pueblos sedentarios agrícolas son religiosos y todos los pueblos sedentarios agrícolas religiosos son politeístas. Tiene otra característica común las religiones de estos pueblos sedentarios, agrícolas, religiosos y politeístas, y es el concepto de que, lo decíamos hace rato con respecto a la omnipresencia, es el tema de que estos dioses no están en todos lados, no están en todas partes, de hecho tienen una jurisdicción. Les decía, si tú estás en Babilonia, pues le rindes culto a Marduk, porque ahí manda Marduk. Pero si tú vas a ir a hacer comercio a Canaán, donde el dios es Baal, pues antes de salir de Babilonia le haces ofrendas a Baal porque vas a ir a su jurisdicción, ¿sí? Entonces, dicho en algún momento, mucho más adelante, ¿no? Pero cuando el imperio asirio se extendió y conquistó toda la zona y conquistó la zona de los hebreos, mandó población a habitar la zona de Israel. Y claro, los cuentan que los pueblos que llegaron a esta zona, los que se conocerán después como samaritanos, pues les va muy mal con sus cosechas y demás, y en algún momento asumen algo que era muy lógico para ellos, pues es que estamos viviendo en esta tierra, pero no estamos venerando a los dioses de estas tierras, pues por eso nos va mal. Hay que venerar a los dioses de estas tierras, ¿no? ¿Y cuál es el dios de aquí? No, pues un tal Yahvé, entonces habrá que rendirle culto al tal Yahvé, y es como esos habitantes que llegan de fuera, llevados por los asirios, empiezan a seguir las tradiciones judías, porque es como decir, pues es que aquí manda este dios. Entonces, bueno, el tema es todos estos pueblos sedentarios, agrícolas, religiosos, politeístas, tienen dioses que además tienen una jurisdicción territorial limitada. Tiene mucho sentido. Recordemos que la mente humana, todos los constructos que hace la mente humana son con base en la experiencia humana. Entonces tiene sentido que un pueblo sedentario tenga un dios sedentario. Mi Dios no está en otro sitio, mi Dios está aquí conmigo. Pensemos en el pueblo hebreo,
que si seguimos la tradición bíblica, es evidentemente un pueblo muy nómada, muy migrante, ¿no? Un pueblo que viene del norte, que llega hasta Babilonia, que de Babilonia vuelve al norte, que de ahí va a Egipto, que de Egipto vuelve. Es un pueblo nómada. Y dado que construimos todas nuestras ideas culturales con base en nuestra experiencia, tendrá sentido que un pueblo nómada tenga un Dios nómada. Es decir, nuestro Dios viene con nosotros a donde nosotros vamos. Y justo si lo divino va a ir contigo a donde tú vas, tiene más sentido que solo tengas un Dios y no tengas muchos. Eres un pueblo y tienes al Dios que protege a ese pueblo. Es un pueblo migrante, es un pueblo nómada, no va llevando un montón de dioses con ellos. Llevan uno, con uno basta. No es el Dios del agua, ni de la lluvia, ni de la tierra, ni de la agricultura, es el Dios de este pueblo. Es el Dios que protege a este pueblo. Si nuestro Dios protege a este pueblo, ¿de qué nos protege? De los otros pueblos y por añadidura de los dioses de los otros pueblos. Entonces nuestro Dios tiene que ser más poderoso que los otros pueblos y sus dioses. Y así van construyendo la idea de nuestro Dios es nómada como nosotros, que viene con nosotros a donde nosotros vamos, es más poderoso que los demás. De ahí a es el único que realmente existe, el paso es casi lógico, aunque se lleve siglos de construcción. Entonces, ¿por qué los judíos, bueno, por qué los hebreos, perdón, solo tienen un Dios? Porque son un pueblo nómada que llevan a su Dios con él, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está una raíz fundamental del monoteísmo y que bueno, eh, si los hebreos tienen que ver, yo creo que sí, con estos hicsos que en su momento invaden Egipto, pues tiene sentido que es un pueblo que lleva con ellos una idea monoteísta. Y es una de las razones por las que no pueden encajar ni mezclarse con el pueblo egipcio. O sea, ahí sí hay una división fundamental. Y sin embargo, cuando estos pueblos ya se han ido, pues tenemos un faraón como Amenofis IV, Akenatón, que evidentemente quedó influenciado por esta idea monoteísta aplicada a Egipto, ¿no? Entonces, bueno, están las reformas de Akenatón como una huella que estos pueblos dejaron en Egipto. Ay Dios, esta la repetí, pero bueno. Entonces, en general, cuando hablamos de monoteísmo, pues me refiero a que en la zona que llamaban Levante, el Medio Oriente, es donde se va a construir principalmente esta idea. Y tiene que ver también con un proceso de solarización de dioses supremos. ¿A qué me refiero por solarización? Bueno, le podemos llamar solarización de dioses supremos o supremacía de dioses solares, ¿no? Creo que tal vez queda mejor así. Es decir, que muchos pueblos cuyo origen es pues, asentamientos agrícolas, ¿no? Ser sedentario porque eres agrícola, y entonces tienes este panteón politeísta basado en la agricultura, todo está muy bien. Pero con el paso del tiempo, esto es muy importante, estamos hablando de que se van formando grandes imperios. Entonces, fíjense qué interesante. Vamos nuevamente a tratar de ubicar todo el movedero del pueblo hebreo. Decíamos, la Biblia, la primera vez que te hace mención de los orígenes del pueblo hebreo, te habla de Abraham, ¿no? Y te habla de que Abraham es de aquí, de Ur de los Caldeos. Les decía yo la semana pasada, si Abraham es el origen del pueblo hebreo, y ubicamos al pueblo hebreo como un pueblo semita, entonces le podemos dar un origen histórico a aquello que represente a Abraham. Si Abraham es semita, no es originario de Ur. ¿A qué me refiero? Ur es toda esta zona del sur que es Sumeria. Los sumerios no son semitas, no son un pueblo de lengua semítica. Los pueblos de lengua semítica son de acá, del sureste de la actual Turquía. Hay un acontecimiento histórico fundamental, siglo XXVII antes de Cristo, 2600 y tantos antes de Cristo, cuando el rey Sargón de los acadios invade desde el norte, desde acá, toda la zona, conquista y unifica Mesopotamia. ¿Qué sabemos de Sargón y de los acadios? Muy pocas cosas. Una de ellas es que hablan una lengua semítica. Es decir, que Sargón y los acadios son los primeros semitas que salen de esta zona, que evidentemente es su origen, e invaden Mesopotamia hasta llegar a Ur. Entonces, todo esto para que ubiquemos que si bien la Biblia nos empieza a hablar de Abraham en Ur de los caldeos, como dice la Biblia, hay que asumir que si es un semita,
es resultado de las migraciones que vienen del norte y van a poblar toda la zona. Luego Abraham, la Biblia nos lo pone yéndose de Ur a la tierra prometida, que es prácticamente un volver al origen. Se establece acá, en Canaán, que la Biblia nos habla que la descendencia de Abraham, específicamente Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a José, José tiene interpreta los sueños al faraón, es decir, con eso nos cuentan de un pueblo semita, hebreos o hicsos, da igual, que de esta zona de Canaán llegan hasta Egipto. Sabemos que los hicsos hacen este recorrido y dominan Egipto durante 100 años. Y luego la historia de Moisés y el Éxodo nos cuenta que en algún momento, en torno a 1500 a.C., este pueblo hebreo o este pueblo semítico vuelve a esta zona. Es decir, sí que es un pueblo nómada, ¿no? Sí que es un pueblo en movimiento, sí que es un pueblo migrante. Lo cual le daría sentido a que se van llevando su Dios. Si eres un pueblo en movimiento, es más fácil llevarte un solo Dios que no llevarte a muchos, ¿no? Y es todavía más fácil si este Dios no tiene imagen. Es decir, ni siquiera tienes que llevar una estatua. Dios es abstracto. Y claro, este pueblo en movimiento, pues tiene ideas de esta zona que será su origen, donde hay dioses como El y Baal. Está en Mesopotamia, donde hay dioses como Marduk. Está de vuelta en Canaán, donde otra vez hablamos de El, Baal. Están en Egipto, donde toman ideas particularmente de Ra, un Ra que se manifiesta diciendo yo soy. Y para cuando se establecen acá, en lo que llamarán la tierra prometida, y donde van a crear el reino de Israel, que en su momento abarcaba más o menos todo esto, pues el Dios que van a establecer ahí, pues ya es un conjunto de todo lo anterior, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con la construcción del monoteísmo. Entonces, pues justo en esta zona, Levante, es donde se están así, solarizando dioses supremos o haciendo supremos dioses solares. Me refiero a que, si bien de origen hay muchos pueblos que al principio siempre son pueblos moviéndose, unos invadiendo a otros, otros siendo invadidos, cada quien con su propio panteón agrícola, etcétera, conforme pasa el tiempo y lo que tenemos es la construcción de grandes imperios, va a pasar algo muy común en la historia. Lo vamos a ver en el imperio persa, lo vamos a ver en Babilonia, vamos a ver el intento en Egipto y lo vamos a ver en el imperio romano. Y es que el movimiento del politeísmo al monoteísmo tiene mucho más que ver con una evolución política que con una evolución religiosa. Es decir, si hablamos de la antigüedad, imperios o reinos débiles, más bien ciudades muy independientes, muy tipo ciudad-estado, pues claro, cada ciudad-estado tiene su dios o sus dioses, pues hay muchísimos dioses, ¿no? Una pléyade de dioses, porque cada ciudad tiene su propio panteón y de alguna forma todos existen. Y mientras lo que se mantiene es esta estructura de ciudades-estado bastante independientes unas de las otras, pues por eso hay muchas élites sacerdotales y muchos dioses. Pero conforme las ciudades se fortalecen y unas ciudades pelean contra otras y se conquistan y van creando reinos, y de pronto los reinos luchan unos contra otros y se conquistan y van creando imperios hasta llegar a pues, todo esto que vemos en verde, ¿no? El imperio persa, o todo esto que vemos en rojo, ¿no? El imperio Babilonia, y más adelante, ¿no? La formación del imperio romano. Un imperio entendido como un territorio amplísimo donde una sola persona centraliza todo el poder. Le viene mucho mejor un discurso monoteísta. Muchos dioses son muchos diferentes grupos y castas sacerdotales, todos ellos con un poco de poder, todos ellos tratando de querer más, todos ellos disputando su poder contra ti. Muchos dioses es mucha dispersión de poder. Un solo Dios con el que solamente yo tengo relación es perfecto para un imperio. Yo soy el emperador, solo hay un Dios y solo yo hablo con él. Entonces, claro, el monoteísmo es una construcción que se va dando en este entorno político, donde
a estos pueblos antes dispersos en ciudades, estados independientes, pues más bien ahora son parte de grandes imperios, ¿sí? Entonces, claro, estos imperios se fueron construyendo, conquistando ciudades, conquistando reinos, donde ya existen muchos dioses. No pensemos que es tan sencillo, porque no tendría nada de sencillo, que de pronto un imperio quisiera quitar a todos los demás dioses para decir solo existe el dios con el que habla el emperador. Justo un intento de eso es lo que hace Akenatón en Egipto. Un Akenatón diciendo todos los demás dioses en realidad no existen, son solo manifestaciones de Amón, perdón, de Atón, y con Atón solamente hablo yo. Justo no pegó. O sea, justo porque eso fue meterse en conflicto con muchos cultos, con muchos rituales, con muchos protocolos, pero sobre todo con muchas castas sacerdotales. Por eso no pegó. De hecho, en realidad lo que hace Akenatón, lo decíamos, en realidad es un intento de quitarle poder a las castas sacerdotales y de manera muy específica al sumo sacerdote de Atón. Lo veíamos precisamente la semana pasada, volvemos a esto, ¿no? Que Akenatón, en esta época histórica de Egipto que llamamos Nuevo Imperio, trató de centralizar todo el poder en Atón porque, habíamos dicho, el faraón como gran figura imperial de poder, pero había otra figura que le rivalizaba en poder al faraón, que es el sumo sacerdote de Amón, con su casta de sacerdotes y demás que le rivalizan en poder. Porque claro, el faraón, por tradición, pues es una manifestación de Dios, y ahí viene su poder. Es como una encarnación de Ra. Pero por otro lado, el relato de Ra ha quedado muy en el pasado, se ha ido construyendo el relato del dios Sol en torno a Amón, y hay un sumo sacerdote de Amón. Entonces el sumo sacerdote de Amón tiene sentido, es una figura de poder que entra en conflicto con el faraón. ¿Qué intentó hacer Amenofis IV? Algo aparentemente muy simple en teoría, no le funcionó, que es decir, todos los dioses son manifestaciones de Atón, haremos una gran reforma religiosa, todo es Atón, este es el nuevo Dios supremo, no el Dios único, es el Dios supremo, y yo soy su sumo sacerdote. Lo que está intentando Akenatón es eso, es centralizar en la figura del faraón todo el poder político del faraón, económico, social del faraón, con todo el poder político de un sumo sacerdote. A él no le funciona, y quizás fue porque trató de hacerlo así, de pronto, una gran reforma religiosa, que en realidad es una gran revolución religiosa, que no funcionó. Pero bueno, es porque ese es un imperio que ya existía y donde ante este conflicto de poder entre faraón y sumo sacerdote, pues la respuesta que encontró Amenofis, pues fue eso, ¿no? Tratar de centralizar todo el poder religioso en él, inventándose un nuevo concepto de Dios. Pero en estos imperios de los que hablamos, son imperios que, como todo imperio, se van formando a lo largo del tiempo. Es decir, el imperio persa se fue construyendo entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo, que fue construyendo todo esto y que fue, claro, conforme crece, va invadiendo ciudades y reinos que ya tienen sus religiones, sus castas sacerdotales y sus dioses. Parte del proceso de crear cualquiera de estos imperios, como el persa o el babilónico, incluyó conquistar y someter ciudades, por lo tanto, conquistar y someter dioses, es decir, conquistar y someter castas sacerdotales. Y poco a poco, claro, la realidad politeísta también es muy clara. Como siempre hay una estructura de poder en toda ciudad, en todo reino, eso nos lleva a que siempre construimos estructuras divinas, donde hay muchos dioses, pero hay una jerarquía. Y arriba de la jerarquía divina siempre estuvo el dios del sol o el dios solar, el que fuera. A eso me refiero con este concepto de acá, ¿no? De solarización de los dioses, es decir, o de supremacía del dios solar, ¿no? Establecer al dios del sol, sea el que sea, Amón, Amón-Ra, Dios supremo. O sea, tomar al Dios del sol y ponerlo como Dios supremo, o tomar al Dios supremo y convertirlo en un Dios del sol. A lo que voy, en resumen, es que
si bien sigue habiendo muchos politeísmos con muchísimos dioses, cada vez se le va dando, en esta construcción de imperios, se le va dando mayor importancia a los grandes cultos solares. Y estos grandes cultos solares, pues finalmente van a ir abarcando a todos los demás. Hasta que pasamos por una etapa, digamos, entre el politeísmo y el monoteísmo, pasamos por una etapa que algunos estudiosos de la religión llaman enoteísmo, que es, pues justo eso, significa que solo hay un Dios, pero no que solo exista un Dios, sino que del universo de tantos dioses que hay, el culto está concentrado en uno. Por eso otros autores le llaman monolatría, es decir, monos, uno, latros, adoración. La monolatría es, lo mismo, hay muchos dioses, se venera a uno. Ese es como el paso intermedio, ¿no?, entre el politeísmo y el monoteísmo. Una época de siglos donde, si bien hay muchos dioses, los grandes poderes centralizados de un imperio prefieren ir también centralizando toda la cuestión del culto. Entonces vamos a ir viendo cómo, sin quitar a los otros dioses para no echarte un pueblo encima, como pasará con Akenatón en Egipto, se le va dando prioridad poco a poco a los dioses solares como dioses supremos, ¿no? Entonces, con este contexto de grandes imperios como el persa y el babilónico, es que tenemos a este pueblo hebreo, ¿no? Y entonces, este pueblo hebreo que finalmente se ha movido por esta zona, es donde más vamos a ver la mezcla de ideas egipcias y persas con lo hebreo. Y así es como lentamente se va originando el monoteísmo. Primero empieza por darle supremacía al dios del sol, ¿sí? O convertir al dios supremo en un dios solar. De alguna forma, Ahura Mazda, el dios de los persas, se le empezará a representar con un disco solar en la cabeza, que es como ya se representaba a Ra, con un disco solar en la cabeza. Y en general, pues va a ser eso, ¿no? El concepto de el sol como dios supremo. El agregado hebreo es que ellos no representan a Dios de ninguna forma, por lo tanto tampoco lo relacionan con el sol. Pero la construcción hebrea es una cosa, la construcción monoteísta del cristianismo terminará siendo otra. El cristianismo se termina de construir como monoteísmo en un imperio romano. Claro, el imperio romano es un imperio tardío, ¿no? O sea, mucho más tardío pues que el persa, bueno, que el babilónico, que hablamos de siglo XX antes de Cristo, ¿no?, del 2000 antes de Cristo en adelante, hasta que es invadido y sometido por el imperio persa, que viene del año 800 hasta cuando conquista el propio imperio babilónico en el siglo VI, hasta que es conquistado por Alejandro en el siglo IV, y cuando todo esto pasa, Roma todavía ni siquiera existe. Roma empieza a existir con formato imperial justo en tiempos de Jesús, y la gran construcción de Roma como imperio es de tiempos de Jesús al siglo IV después de Cristo. Entonces, en Roma vamos a ver muchos siglos después el mismo proceso que vamos a ver con los babilónicos y con los persas. Una ciudad que conquista otras ciudades, que se convierte en un reino, que conquista otros reinos, hasta que ya tenemos un imperio romano que sigue creciendo y sigue conquistando otras ciudades, otros reinos, otros pueblos, otros dioses, otras religiones. Y parte del esfuerzo imperial de Roma va a ser ir centralizando el poder religioso también. Entonces en Roma vamos a ir viendo el mismo proceso de cómo se le va dando preferencia a los grandes dioses solares para ser los que se veneran en Roma. Y eso es lo que poco a poco se va a convertir en el cristianismo. Bueno, con las aportaciones extras, por supuesto, ¿no?, de la enseñanza de Jesús, pero el cristianismo no, la enseñanza de Jesús y las comunidades basadas en esa enseñanza, que no se llaman cristianas, al principio se hacen llamar nazarenos, pero bueno, como estas comunidades cristianas, vamos a llamarles, ¿no?, estas comunidades que surgen en torno a la enseñanza de Jesús, se van desarrollando mientras se va desarrollando el Imperio Romano. Y mientras el Imperio Romano, en sus propias necesidades políticas, va centralizando el poder religioso, hasta que Roma hace un experimento muy parecido al egipcio. Es decir, Akenatón dijo, mira, todos los demás dioses está bien si les rindes culto,
porque al final todas son emanaciones del único Dios que hay, que es Atón. Roma hizo lo mismo. Roma estableció para el siglo II después de Cristo, empieza a establecer lo que ellos llaman el culto del Sol Invicto. Y el Sol Invicto es el mismo planteamiento que la reforma de Akenatón, pero a Roma le salió mejor, que justo fue decir, no, o sea, tú ríndele culpa al Dios que quieras. Solo hay un Dios, que es el Sol Invicto. Pero si tú le rindes culto a Apolo, a Dionisio, a El Gabal, a Helios, a Amon-Ra, a Isis, a Artemisa, a Zeus, da igual. Todas son manifestaciones del Sol Invicto. Y así es como Roma, muchos siglos después, en su propia construcción monoteísta, fue haciendo básicamente el mismo proceso. Irle dando prioridad a los dioses solares, hasta que poco a poco pues el culto se va concentrando en estos dioses solares como los dioses supremos, y pasar de Dios supremo a único Dios tampoco fue tan difícil, aunque en realidad también hay que ubicar cómo se da esta construcción ya cuando el Imperio Romano impone el cristianismo como única religión tolerada en el imperio, que eso pasa en el año 380 después de Cristo. ¿Qué haces con todos los que ya veneran a otros dioses? Esos dioses básicamente son los primeros santos del cristianismo. Fue, no te voy a arrebatar a tu Dios, voy a ver cómo lo incorporo dentro de la religión de Roma. Lo normal en un politeísmo sería, lo incorporamos como dioses menores, pero aquí no puedes incorporar dioses menores porque solo hay un Dios, y entonces el equivalente a dioses menores acabaron siendo los asociados a Dios, que es el origen de los santos. Entonces, así es, ¿no? Como lentamente se va construyendo el monoteísmo. Es por un lado una evolución religiosa, pero en realidad es una evolución religiosa que se puede dar dentro de una gran evolución política, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuanto al monoteísmo. Y ahora, las influencias religiosas que de Egipto van a estar presentes en la construcción del monoteísmo, eso es lo que acaba siendo importantísimo. Y fascinante ver toda la influencia que de Egipto se va a colar en la tradición judía, y que a través de la tradición judía pues va a llegar muchas de estas ideas a la tradición cristiana. Algunas serán más importantes en la cristiana que en la judía, y que también casi todas, por la vía judía, por la vía cristiana de origen egipcio, acabarán llegando también al Islam. Las más importantes, según yo, pues, te las pongo aquí. ¿Qué influencias religiosas de Egipto vamos a ver en la construcción del monoteísmo judío y cristiano? Pues por encima de cualquier otra cosa, Dios crea de la nada. La idea de un Dios que crea de la nada, que es Ra, viene de Egipto, es la tradición hebrea que viene en el Génesis, no había nada y Dios crea, y por lo tanto es la misma tradición cristiana. Entonces, Dios que crea de la nada, que es el fundamento del monoteísmo como lo conocemos hoy. Dios que crea de la nada a través de la palabra. Que esto va a ser también muy importante en toda la discusión filosófica, teológica que se hace en la Edad Media, ¿no? Primera gran disquisición en torno a eso también la hace San Agustín en sus confesiones, que se está imaginando un diálogo con Dios, ¿no? Y sí, bueno, le hace cuestionamientos como, ¿y con qué creaste, no? Tú, Dios, creador de absolutamente todo, ¿qué tenías tú para crear? Porque cualquier cosa con la que tú pudieras crear, pues tendría que haber existido ya, entonces tendría que haber una creación previa y demás. De ahí para entender, si Dios crea de sí mismo, si Dios crea de su voluntad, eso es lo único que Dios, lo único, Dios tiene para crear, su voluntad. Y su voluntad se manifiesta a través de la palabra. Esa construcción tiene mucho sentido. ¿Cómo creamos los seres humanos? Pues a través de la palabra. Entonces, Dios crea de la nada a través de la palabra. En realidad, si esas dos cosas las entendemos juntas, porque son juntas, son lo mismo, así es como creamos los seres humanos. Inventamos algo, le damos una palabra, existe en nuestra mente. De ahí tal vez también que el relato bíblico nos hable de imagen y semejanza. Entonces Dios crea de la nada, Dios crea a través de la palabra, eso es muy egipcio. Otra cosa que
se hereda de Egipto, es el concepto de juicio final, ¿no? Finalmente, esto sí que lo hemos visto, ¿no? Hasta el cansancio, que ya está escrito en los libros de las pirámides y en los textos de los sarcófagos, y por lo tanto en el libro egipcio de los muertos. Recordemos, textos de las pirámides son los textos grabados en el interior de las cámaras mortuorias de las pirámides. Entonces hablamos de algo que es por lo menos de tiempos de la primer pirámide, que es más o menos siglo XXVII, antes de Cristo. Entonces, quiere decir que desde el 2700 antes de Cristo ya existe, porque ahí están los textos de las pirámides, la idea de un juicio final. O sea, el juicio final es una idea bueno, pues maravillosa en ese sentido, ¿no? Recordemos que es que tras la muerte, el Ka, el alma inmortal, que es la otra idea que termina de aquí, el Ka, el alma inmortal del individuo, recorre la Duaz, el inframundo, y la atraviesa hasta llegar al lugar del juicio, donde, recordemos el concepto fundamental, el corazón será pesado. Entonces, ese es el juicio final. Llegas ante el tribunal de Osiris, donde el dios de la sabiduría, Tot, toma el corazón y lo pone en una pesta. De un lado el corazón, del otro lado una pluma. Si el corazón pesa más que la pluma, desciende, vuelve al mundo, reencarnación. Si el corazón es más ligero que la pluma, asciende, se une a lo divino. Pero al final es un juicio, es decir, porque ¿qué es lo que hace que pese tu corazón? Los malos pensamientos y las malas acciones. ¿Qué es lo que hace que tu corazón sea liviano? El amor, la compasión y ese tipo de grandes virtudes generadas en tu mente. Entonces, el concepto de un juicio final, pues ya lo tenemos ahí en Egipto, aunque también lo tenemos en la tradición persa, de la que nosotros pues, ya hemos hablado, ¿no? Cuando el ser humano muere, en la religión más deísta, su alma llega a un puente para llegar a ver a Ahura Mazda, a Dios. Primero tiene que pasar por un puente y ese puente es una espada que está de canto, perdón, está de lado. Tú puedes caminar por encima de la espada, pero si tu corazón pesa demasiado, la espada se voltea, te cortas y vas de regreso a la tierra. Entonces el juicio final, que es muy común en la tradición monoteísta, judío, cristiana, islámica, tiene una raíz en Egipto, tiene una raíz en Persia. Entonces ya hay un juicio final, ya hay un alma inmortal, está acá, que será juzgada en el juicio final, y recordemos, así algo fundamental que hemos visto de Egipto, pues es el concepto de resurrección viene de ahí. Isis es la que hace resucitar a Osiris, ¿no? Esa parte es muy importante recordarla. Y tras la resurrección, entonces hay vida eterna. Resurrección y vida eterna son fundamentales, no tanto en el judaísmo, eso es una idea que llega hasta el cristianismo, pero bueno, pues resurrección y vida eterna, de hecho es el pilar del cristianismo, y pues es el mito de Osiris en Egipto. La idea de yo soy, como hemos dicho, ¿no? Que Dios se le manifiesta a Moisés en el Sinaí. Cuando Moisés le pregunta por su nombre, Dios le dice, yo soy el que soy. Pero recordemos que en Egipto, Ra, cuando crea, así se manifiesta. Yo soy el sol. Al amanecer me llamo Kepri, al mediodía me llamo Ra, al atardecer me llamo Atum. Ra es un dios que se manifiesta diciendo, yo soy. Luego otra idea fundamental, aunque sea distinta en cada una, pero es fundamental en el judaísmo y en el cristianismo, la idea del cordero sacrificial. Es decir, el cordero que debe de ser sacrificado. En la tradición hebrea se sacrifican animales a Dios desde tiempos bíblicos, ¿no? O sea, Abraham hace sacrificios animales a Dios. Y lo que se sacrifica a Dios es un cordero. De hecho, en realidad, casi podríamos decir que ahí comienza el drama humano. Un poquito después. Tenemos a Caín y Abel, o sea, ya después de la expulsión de Adán y Eva, tenemos a Caín y Abel, y recordemos lo que dice la Biblia, Abel era pastor de ovejas, Caín era un agricultor de la tierra, y cada uno le presenta a Dios un sacrificio del fruto de su trabajo. Caín, que es agricultor, pues lleva el fruto de su trabajo, que son frutos,
hace un sacrificio a Dios, es decir, les prende fuego. Y que nos dice la Biblia, Dios no vio con agrado el sacrificio de Caín y entonces surgió de esto un humo negro que se fue por el piso. Mientras que Abel, que es pastor, sacrifica un cordero. Y es un cordero el sacrificio que a Dios le gusta, y entonces es un humo blanco que se eleva. Yo siempre he dicho que ahí el tema de que Caín mate a Abel, pues no es culpa de Dios, ¿no? Porque uno no acaba de entender, pues cada uno te ofrece el fruto de su trabajo, porque te gusta uno sí y otro no. Que en realidad, volviendo a que todo es un nivel simbólico, es interesante que un pueblo de pastores nómadas como el judío te hable de cómo a Dios le agrada el sacrificio del pastor. Es el pastor nómada, que es Abel, y no le agrada el sacrificio del agricultor, que es Caín, que claro, el agricultor es sedentario, y así nos vamos a una cuestión histórica, nada amenazó y destruyó más la forma de vida del pastor nómada que el sedentario. De hecho, el agricultor sedentario mata al pastor nómada. Eso es la historia del origen de las culturas. Pues tal vez es lo que está representado en ese mito. Pero bueno, entonces los judíos sacrifican corderos desde entonces, ¿no? Es decir, ahí está en la tradición del relato bíblico el sacrificio del cordero por parte del mismísimo Abel, que luego es lo que vamos a ver en Abraham. Abraham sacrifica corderos hasta el momento en el que Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene 13 años y el ángel del Señor le pide a Abraham, sacrifica a tu único hijo. Y Abraham dice, Señor, sí, Señor, toma a su hijo. Y cuando van camino al monte a hacer el sacrificio, Isaac le pregunta a Abraham, oye, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y claro, porque Abraham no va a sacrificar a él, no a un cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. Y al final, bueno, ya sabemos, cuando Abraham va a asestar el golpe de puñal contra su hijo, el ángel le tiene la mano y bueno, no sacrifica a Isaac y sacrificar un cordero. Después, hasta la fecha, cuando los judíos celebran la Pascua, que es la fiesta por excelencia de la tradición judía, pues lo que comen es cordero. Y es un cordero que debe ser sacrificado al estilo kosher. Entonces, el tema del cordero sacrificial sigue ahí. Y si esto lo llevamos a la tradición cristiana, pues es otro fundamento, porque Jesús es el Cordero de Dios. Y justo el planteamiento del cristianismo es, Jesús viene a sacrificarse por ti y asume el lugar del Cordero. Este tema del Cordero de Dios, pues obviamente se viene arrastrando de la tradición judía. Pero no hay que olvidar que cuando Ra se manifiesta diciendo yo soy, al amanecer soy Kepri, que quiere decir escarabajo, por el símbolo del escarabajo, que claro, el escarabajo todas las noches se entierra a sí mismo en la arena del desierto para tener más calor, y con el primer rayo de sol, el escarabajo brota de la tierra al mundo. Entonces por eso dice Ra, yo soy Kepri al amanecer, soy Ra al mediodía, cuando es el sol en toda su gloria, extendiendo su luz en todo el mundo, y dice Ra, y al atardecer me llamo Atum, y Atum quiere decir precisamente cordero. Y es cuando Ra es el sol del atardecer que se sacrifica y baja del cielo a la tierra y de la tierra al inframundo para luchar contra la oscuridad y poder renacer al día siguiente. Entonces Ra es el cordero que se sacrifica. Entonces, bueno, pues eso está ahí también desde los egipcios. Y finalmente la fiesta de la Pascua, la fiesta de la luz, como le llamaban los egipcios. La fiesta de la Pascua, pues que es el fundamento del judaísmo y del cristianismo. La Pascua judía, el Pesaj, que no es otra cosa más que la conmemoración de dejar Egipto. Para mí, bueno, para ellos como conmemoración de algo histórico, el pueblo hebreo deja la esclavitud en Egipto para llegar a la libertad de la tierra prometida, que yo particularmente le doy una interpretación absolutamente mística, religiosa, espiritual, simbólica, que es dejar la esclavitud de la materia por la libertad del espíritu, ¿no? El espíritu sobre la materia. La esclavitud de la oscuridad por la libertad de la luz. La oscuridad, la esclavitud, es el mundo, el valle de lágrimas, ¿no? Y, por supuesto, la libertad
es que ante el mundo prefieras el espíritu, ante la oscuridad prefieras la luz, es decir, ante el mundo prefieras a Dios. Para mí ese es el significado más profundo de la Pascua, que es un significado ya muy místico, ¿no? El origen de Pascua no es otra cosa más que la fiesta con la que conmemoras, que inicia, bueno, el ciclo agrícola no tiene inicio ni fin, pues es un ciclo, pero el ciclo agrícola empieza con el sol, es decir, con la primavera. Sin embargo, aunque se conmemora el equinoccio, porque es cuando empieza la temporada del sol, la fiesta de la Pascua, la primer luna llena después del equinoccio de primavera, es cuando, ya pensando en un pueblo agrícola y que vive de la agricultura, como Egipto, de donde finalmente el pueblo hebreo va a tomar la Pascua, conmemoras por encima de que empiece la temporada del sol, el equinoccio, conmemoras cuando empieza la temporada, la época en la que ya puedes sembrar. Ahí empieza el ciclo agrícola, cuando el sol ya ha fertilizado la tierra y entonces puedes empezar a sembrar la semilla para que la tierra te ofrezca su fruto. Eso es la Pascua. Entre los pueblos agrícolas desde antes del pueblo hebreo, esa es la fiesta de la luz que se festeja en Egipto y que los hebreos, sea quien sea este pueblo, sean o no sean los Hicsos, lo transforman en celebramos que pasamos de la esclavitud a la libertad, con el simbolismo de dejamos Egipto para por la tierra prometida, que la siguen ubicando como un espacio geográfico en el planeta. Yo pienso que la tierra prometida es aquello a lo que Jesús se referirá como el reino de Dios, que tampoco es un lugar en la tierra ni algo que va a llegar en el futuro. Según yo queda muy claro en la enseñanza de Jesús, el reino está aquí frente a ti, solo que no lo ves. Es decir, es una transformación espiritual, ¿no? Pero bueno. Y la Pascua cristiana, que claro, viene relacionada con la Pascua judía, porque Jesús, el judío, va a Jerusalén a su cena de Pascua. Pero bueno, y de ahí viene el tema de la captura, la pasión, la muerte y lo que realmente conmemora el cristianismo, la resurrección. Entonces el cristianismo le llama la Pascua de resurrección, ¿no? Que es el paso a la resurrección. Porque eso es la Pascua, el paso, es la fiesta de el paso de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la materia al espíritu, o en el caso de Jesús, de un Jesús humano en cuerpo humano, al Jesús ser de luz que resucita. Pero en el formato que sea, el origen de la fiesta pues viene de los pueblos agrícolas más antiguos, es decir, que también se viene heredando desde Egipto. Ahí nada más, ¿no? Y, pues bueno, pues prácticamente para ir cerrando por hoy, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo y en el espacio otra vez. Este mapa que vemos aquí es perfectamente un mapa, vamos a decir, bueno, ignoren de momento lo verde, digamos, y quedemos nada más con Babilonia, porque el imperio persa es de mucho después, pero y vamos a combinar este con un mapita anterior. Aquí, bueno, a ver, nada más, veámoslo una vez más para que no se nos olvide. No, este pueblo, ¿no? Donde sí tenemos, bueno, miren, de hecho este es muy útil. Perfectamente podemos ubicarnos aquí en siglo XVII, más o menos, ¿no? Los años 1600 antes de Cristo, que es cuando, aquí del lado izquierdo, los Hicsos están avanzando desde el norte, conquistando lentamente toda la costa del Mediterráneo, hasta que eventualmente conquistaron también Egipto. Cuando los Hicsos están haciendo eso, aquí tenemos a un poderosísimo reino de Babilonia que justo está comenzando su época de expansión, cuando prácticamente no existen, cuando no existen los persas, ¿no? Siglo XVI, XV, antes de nuestra era. Ahora sí, si nos vamos a este mapa que tenemos acá, aún así, ignoremos de momento lo que está en verde, los persas todavía no aparecen, pero en torno a 1500 antes de Cristo, 1480, cuando la tradición hebrea ubica el Éxodo. Estamos hablando de un pueblo de un pueblo hebreo que sale de Egipto para llegar a, ni siquiera tan lejos, ¿no? Jerusalén. Pero bueno, en realidad tardan en tomar Jerusalén. Los hebreos tomaron Biblos, es decir, la tierra prometida,
es más al norte, Jerusalén es una conquista posterior, pero bueno, cuando el pueblo hebreo está tomando esta zona, el reino de Babilonia sigue siendo este núcleo que vimos en el mapa anterior, pero justo es un reino de Babilonia que está poco a poco extendiendo sus dominios, ¿sí? Aún así, vamos a dejar a Babilonia en torno al Tigris y el Éufrates, cuando los hebreos, vamos a ubicarnos en torno al 1400 antes de Cristo, pues que ya están llegando a la tierra prometida, que es toda esta zona de acá donde hay hititas, asirios, sirios, filisteos, amorritas, una serie de pueblos en reinitos muy pequeños, muchos de ellos conquistados por los hebreos, hasta llegar a una fecha muy histórica, muy clara, en torno al año 1000 antes de Cristo, decíamos, es cuando podemos hablar de un reino de Israel que más o menos abarca esto. Entonces, para el 1000 antes de Cristo, hablamos de un reino de Israel, cuando los asirios siguen lentamente aumentando su territorio. En torno al año 925 antes de Cristo es cuando hay conflicto entre los hebreos y se dividen en dos reinos, el reino de Judá al sur, entonces ya podemos hablar de judíos, los habitantes de Judá, y un reino de Israel al norte, ¿no? Mientras que los babilonios siguen su avance, y en torno al siglo VIII antes de Cristo, ahora sí ya podemos hablar de toda esta mancha roja como imperio babilónico, es decir, el imperio de Babilonia conquista toda la zona de la costa, destruye, conquista el reino de Israel, conquista el reino de Judá, toman Jerusalén, destruyen el templo de los judíos y Babilonia domina toda esta zona. ¿Vale? Cuando, ahora sí, ya tenemos persas que desde este núcleo original en esta zona han tenido primero una gran expansión hacia el este, desde más o menos el año 800 antes de Cristo, y ya para el siglo VI antes de Cristo, pues estos persas empiezan su gran expansión hacia el oeste, conquistan Babilonia, destruyen el imperio babilónico y van a llegar a dominar todo. Primero el imperio persa crece obviamente, tenemos aquí las manchas verdes, pero para el siglo VI antes de Cristo ya podemos hablar de un imperio persa que ha dominado todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es un poquito todo el entorno de esta construcción, esta lenta construcción del monoteísmo, donde pues, se van a ir mezclando todas estas ideas y todas las atribuciones de Dios de las que hemos hablado el día de hoy. Todavía va a faltar, bueno, aunque hemos visto aquí ya el mazdeísmo, la siguiente clase recordamos uno de los conceptos fundamentales del mazdeísmo, que es probablemente la primera religión que tiene el concepto no solamente de un solo Dios, sino de que ese Dios enviará a un Salvador redentor de la humanidad, al que los persas mazdeístas están esperando, y que luego va a ser una época en la que se mezcla mucho lo judío y lo persa, cuando también surgirá entre los judíos la idea de un Mesías. El concepto es diferente al persa, porque no es tanto un salvador redentor de la humanidad, es un liberador del pueblo hebreo, pero cómo se van a ir mezclando esos conceptos, y que claro, luego la persona humana de Jesús, pues se embona perfecto con el Mesías judío y con el Salvador Redentor que están esperando los persas. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Más o menos claro? ¿Dudas, sugerencias, comentarios? Todo bien, excelente. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues aquí lo retomamos el lunes que viene, ¿les parece? Perfecto. Sí, perfecto. Súper, pues muchas gracias, que les vaya bonito. Saluditos. Gracias. Chao. Gracias, buenísima. Gracias. Noches. Bye. Bye, bye, bye. 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 Bye.